Mamá, tú no entiendes de negocios. Deja que Ricardo y yo nos encarguemos de todo. Tu parte es solo firmar. No queremos que compliques las cosas con tus ideas anticuadas. La voz gélida de mi hija Sofía, teñida de un desprecio que me atravesó el alma como una daga helada, resonó en el comedor, eclipsando el murmullo de mis nietos que jugaban ajenos a la crueldad que se desplegaba. Era un almuerzo dominical, supuestamente para hablar de la herencia de Miguel, mi amado esposo, pero se había convertido en mi humillación pública, un espectáculo orquestado por mi propia sangre. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, caliente y vergonzosa, mientras Ricardo, mi yerno, asentía con una sonrisa condescendiente, cómplice de la afrenta. ¿Anticuada? ¿Complicar las cosas? Esa frase, pronunciada con tanta frialdad, encapsulaba años de desvalorización, de ser vista como una carga, una mujer incapaz de tomar sus propias decisiones. El aire se volvió denso, irrespirable, y cada palabra se clavó, más profundo, recordándome un dolor que creía haber enterrado. Mis ojos se nublaron, pero me negué a derramar una sola lágrima. No frente a ellos, no en ese momento. Sentí el ardor en la garganta, la bilis subiendo, pero tragué en seco, cada palabra de desprecio quemando en mi interior. Era como si un velo se desprendiera, revelando la cruda verdad de lo que me había convertido a sus ojos. Un estorbo, una figura decorativa a la que podían manipular a su antojo. La casa de Sofía, que una vez fue el epicentro de la familia, el lugar donde se suponía que debía sentirme amada y protegida, se transformó en un tribunal donde mi dignidad era puesta a juicio. Recordé las incontables noches en vela, los sacrificios silenciosos, las manos ásperas de tanto trabajar para darles lo que nunca tuve, y la ironía de la situación me golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Era este el agradecimiento? ¿Esta la recompensa por una vida de entrega? La respuesta, amarga y contundente, se presentó ante mí, sin rodeos. El eco de la voz de Sofía persistía en mi mente, como una melodía desafinada que se negaba a desaparecer. «Mamá, tú no entiendes». Esa frase, aparentemente inofensiva, llevaba implícita una carga de menosprecio que me resultaba insoportable. ¿Cómo no iba a entender yo, Rosaura Valenzuela, que había levantado a mis hijos sola, después de la partida de Miguel, que había cosido y limpiado para asegurar que tuvieran un plato en la mesa y un techo sobre sus cabezas? El desdén en sus ojos, la forma en que Ricardo me miraba como si fuera una pieza de ajedrez en su juego, encendió una chispa de rebeldía en lo más profundo de mi ser. Ya no era solo dolor, era una mezcla de indignación y una determinación férrea que empezaba a tomar forma en mi corazón. Sabía que no podía permitir que continuaran pisoteando mi valor de esa manera. Cada fibra de mi ser gritaba en silencio, mientras la conversación continuaba a mi alrededor, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Sofía y Ricardo hablaban de porcentajes, de propiedades, de trámites legales, como si yo fuera una mera espectadora de mi propia vida, una firma en un papel que no tenía voz ni voto. La impotencia me carcomía, pero junto a ella, una nueva resolución se gestaba. Cerré los ojos por un instante, buscando en la memoria la imagen de Miguel, su sonrisa, su mano reconfortante. Él siempre creyó en mí, en mi fortaleza, en mi capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Y justo en ese instante, en medio de la humillación, una promesa silenciosa brotó de lo más hondo de mi ser. No me doblegaría. La burla sutil en la mirada de Ricardo, la forma en que Sofía evitaba mi vista mientras hablaba de mi futuro, como si no me perteneciera, eran golpes directos a mi autoestima. Me sentía como un mueble viejo, relegado a un rincón, esperando ser desechado. Pero algo se rompió dentro de mí, no para derrumbarme, sino para reconstruirme con cimientos más sólidos. El dolor de la traición de mi propia hija, amplificado por la presencia de mi yerno, que actuaba como un titiritero invisible, era el catalizador. Me di cuenta de que había estado viviendo a la sombra de sus expectativas, buscando su aprobación, cuando lo único que obtenía era desprecio. Ese almuerzo, ese fatídico domingo, marcaría el punto de inflexión, y así, mientras las voces a mi alrededor se hacían más distantes y el sabor amargo de la injusticia llenaba mi boca,
Una quietud inquebrantable se apoderó de mí. Había llegado el momento de dejar de implorar amor y respeto, de dejar de justificar mi existencia. La promesa que le había hecho a Miguel frente a su tumba, de no permitir que nadie más me disminuyera, ni siquiera mis propios hijos, cobró un nuevo significado. Mi corazón, aunque herido, no estaba roto. Se había transformado en un motor silencioso, decidido a trazar un nuevo camino, uno donde mi dignidad y mi valor fueran innegociables. Ese día, en medio del desprecio, Rosaura Valenzuela dejó de ser una víctima para convertirse en la arquitecta silenciosa de su propia resurrección. Mi nombre es Rosaura Valenzuela, y en este instante, a mis 68 años, siento el peso de la soledad con una intensidad que oprime mi pecho. Soy viuda desde hace poco más de un año, tiempo suficiente para que el eco de la ausencia de Miguel se haya vuelto ensordecedor. Mis días, que antes vibraban con su presencia, con sus risas y con la rutina compartida de una vida construida con esfuerzo, ahora están marcados por un silencio que se siente más pesado que el plomo. En cada rincón de esta casa veo su sombra, su recuerdo, y busco, con desesperación, un atisbo de la paz que se fue con él. La herida de su partida es aún reciente, un tajo abierto que el tiempo no ha logrado cerrar del todo. La vida de viuda me ha enseñado una soledad que no conocía, una soledad que se agudiza al ver cómo mis propios hijos, Sofía y Carlos, y mis 4 nietos, se distancian cada vez más. Sofía, la mayor, siempre tuvo una relación compleja conmigo, una mezcla de dependencia y un resentimiento apenas disimulado. Quizás por la ausencia de su padre desde temprana edad, o por mi insistencia en que ella y su hermano tuvieran una vida mejor de la que yo pude tener. Nunca lo sabré con certeza. Pero esa complejidad se ha transformado en una grieta profunda que nos separa, un abismo de incomprensión que parece imposible de cruzar. Y luego está Ricardo, mi yerno. Él ha sido el principal catalizador de muchas de nuestras tensiones. Un hombre ambicioso y controlador que siempre ha susurrado al oído de Sofía, incitándola a exigir más, a reclamar lo que él considera nuestro derecho. Lo he visto manipular, tejer intrigas, y he sentido su mirada calculadora cada vez que se habla de dinero o de propiedades. Su influencia sobre mi hija es innegable, y con cada día que pasa, me doy cuenta de que Sofía se ha transformado en una extensión de sus ambiciones, olvidando los lazos de sangre que nos unen. Mi vida entera, puedo decirlo con la frente en alto, fue dedicada a ellos, a mis hijos. Trabajé incansablemente, sin mirar atrás, para que no les faltara nada. Desde joven, mis manos conocieron la dureza de la labor, ya sea como costurera en pequeñas oficinas donde el hilo se enredaba en mis dedos cansados, o más tarde, como limpiadora en casas ajenas, doblegando la espalda y el orgullo para traer el sustento a casa. Cada puntada, cada baldosa fregada, cada jornada agotadora fue un acto de amor incondicional. Renuncié a mis propios sueños, a las pequeñas aspiraciones que alguna vez tuve cuando era una joven llena de ilusiones. No hubo tiempo para estudios, para viajes, para lujos. Mi único propósito era asegurar que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve, una educación digna y un hogar seguro. No me arrepiento de esos sacrificios, porque creí que estaba sembrando amor, que estaba construyendo un futuro de gratitud y unión familiar. Ingenua de mí, pensando que el amor se correspondía con la misma intensidad. Pero la realidad me ha golpeado de frente, más fuerte que cualquier tela que haya tenido que estirar o cualquier piso que haya tenido que pulir. El amor que entregué sin reservas se ha convertido en una moneda de cambio, en una obligación que, según ellos, no tiene valor. La herencia de Miguel, el fruto de toda una vida de trabajo y ahorro, se ha transformado en el escenario de esta cruel farsa, donde mi dignidad es el premio a ser arrebatado. Miguel siempre fue mi refugio, mi compañero incondicional. Con él, cada sacrificio parecía más ligero, cada dificultad superable. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también la fuerza de su recuerdo, el eco de sus palabras de aliento que aún resuenan en mi mente. Él me enseñó el valor de la resiliencia, la importancia de la discreción, y me recordó, una y otra vez, que mi valía no dependía de la opinión de nadie más. A veces,
Por las noches, cuando el silencio de la casa es más profundo, me siento en su viejo sillón y cierro los ojos. Recuerdo nuestras conversaciones, sus consejos sabios, su mano fuerte sosteniendo la mía. Y es en esos momentos de nostalgia y añoranza que una chispa de su fortaleza me invade, dándome la claridad para ver la realidad tal cual es, sin velos ni autoengaños. Mi condición de vida actual es modesta. La casa en la que vivimos, aunque pequeña, es el único legado tangible de años de esfuerzo compartido con Miguel. Ha sido nuestro nido, el lugar donde criamos a nuestros hijos, donde compartimos alegrías y tristezas, y ahora, incluso ese espacio sagrado, ese refugio de memorias, parece estar en peligro, codiciado por aquellos a quienes más he amado. Pero si algo me ha enseñado la vida, es que la dignidad no se compra, y mucho menos se hereda, se construye con cada paso, con cada decisión, con cada sacrificio silencioso. Y aunque la humillación de hoy arde en mi piel, también enciende una llama de determinación. Soy Rosaura Valenzuela, viuda, madre, abuela, pero sobre todo, una mujer que está a punto de recordarles a todos, y a mí misma, la fuerza que aún reside en su interior. Mis manos, ahora ligeramente temblorosas por la edad, han contado historias de décadas de trabajo, historias silenciosas, tejidas con hilos de sacrificio y dedicación. Recuerdo los primeros años después de casarme con Miguel, cuando la vida era más simple, aunque no menos exigente. Él trabajaba duro en la fábrica y yo, en casa, no paraba. Cuidaba la casa, cocinaba y por las noches, a la luz tenue de una lámpara, me dedicaba a la costura. Vestidos, cortinas, arreglos para los vecinos. Cada puntada era una contribución, una forma de estirar el dinero para que alcanzara. Mi juventud se fue en esos quehaceres, en la búsqueda constante de un mejor porvenir. Luego los hijos llegaron, primero Sofía, luego Carlos, y con ellos la responsabilidad se multiplicó. Miguel era un padre amoroso, pero el peso económico recaía principalmente sobre nuestros hombros. Las enfermedades, los gastos inesperados, todo nos obligaba a apretarnos el cinturón. Yo seguí cosiendo, pero el tiempo se volvió un lujo inalcanzable. Mis sueños, aquellos pequeños anhelos que tenía de aprender a pintar o de viajar, quedaron guardados en un cajón polvoriento de mi memoria. Ver a mis hijos crecer sanos y fuertes era mi única recompensa, mi motor para seguir adelante. Recuerdo la época en que Miguel enfermó gravemente, cuando los gastos médicos nos asfixiaban. Fue entonces cuando, además de la costura, decidí buscar un trabajo fuera de casa. Empecé como limpiadora en oficinas y casas particulares. Madrugaba antes de que saliera el sol, con el frío calándose en los huesos, y regresaba al anochecer, exhausta, con el cuerpo adolorido. A veces, las lágrimas de cansancio rodaban por mis mejillas en silencio, pero las secaba rápidamente. No había tiempo para la debilidad. Mis hijos dependían de mí. Las jornadas eran interminables. Limpiar baños ajenos, fregar suelos que no eran míos, limpiar el polvo de objetos preciosos que jamás podría poseer. Era un mundo ajeno al mío, un recordatorio constante de las diferencias sociales, pero también una fuente de ingresos vital. Recuerdo un día, en la casa de una señora muy adinerada, que me vio secándome el sudor de la frente. Me dijo con una voz distante: «Señora Rosaura, usted trabaja muy duro». Yo solo sonreí, porque no había otra opción. El trabajo duro era mi realidad, mi sacrificio diario. Mientras ellos estudiaban, yo seguía trabajando. Renuncié a mi descanso, a mis pocas horas de ocio, para asegurarme de que tuvieran los libros, la ropa e incluso algún capricho ocasional. Mis fines de semana eran para planchar uniformes, cocinar para toda la semana y remendar la ropa desgastada. Me sentía orgullosa de verlos ir al colegio, limpios, alimentados, con sus mochilas al hombro. Imaginaba un futuro brillante para ellos, un futuro en el que no tendrían que pasar por las mismas dificultades que yo. Hubo noches en las que el insomnio me consumía, pensando en cómo haríamos frente al alquiler del mes siguiente o a la matrícula del colegio. Miguel, aunque siempre optimista, también cargaba con sus propias preocupaciones.
pero nos apoyábamos mutuamente. Éramos un equipo. Él me decía: «Rosaura, somos fuertes. Juntos saldremos adelante». Y sus palabras eran mi ancla en la tempestad. Esos recuerdos, esas batallas compartidas, eran mi verdadero tesoro. Un tesoro que ahora sentía que mis hijos menospreciaban. Cuando Sofía entró a la universidad, el orgullo me infló el pecho. Era la primera de la familia en alcanzar ese logro. Trabajé horas extras, haciendo turnos dobles si era necesario, para costear sus estudios. Renuncié a un nuevo abrigo para el invierno y a las visitas al médico que mi cuerpo empezaba a reclamar. «Es por ella», me decía a mí misma, «para que tenga un futuro mejor, para que no tenga que sacrificarse como yo». Su éxito era mi éxito, su alegría, mi propia alegría. Carlos, por su parte, aunque no quiso ir a la universidad, siempre tuvo inquietudes. Le gustaba la mecánica. Para apoyarlo en su pequeño taller, Miguel y yo invertimos nuestros ahorros, aquellos que habíamos guardado con tanto esmero para nuestra vejez. Creímos en su talento, en su potencial. Le dimos todo lo que teníamos, no solo dinero, sino también nuestro aliento, nuestra confianza ciega en sus capacidades. Ver sus ojos brillar cuando hablaba de sus proyectos era suficiente para mí. Nunca me quejé, ni una sola vez. No les conté las noches sin dormir, ni el dolor de espalda, ni las humillaciones ocasionales que sufría en mi trabajo. Mantuve una sonrisa en el rostro, una actitud positiva, porque quería que crecieran en un ambiente de seguridad y amor, sin el peso de mis cargas. Mi silencio era mi mayor acto de amor, una capa protectora que tejía alrededor de sus vidas. Pensaba que si ellos eran felices, yo también lo sería. El tiempo pasó, y mis hijos crecieron. Se casaron, tuvieron a sus propios hijos. Mi vida, que antes giraba en torno a ellos, empezó a vaciarse. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más escasas, pero yo lo atribuía a la vida moderna, a sus propias responsabilidades. Me aferraba a la idea de que, a pesar de la distancia, el lazo que nos unía era inquebrantable, forjado por años de amor y sacrificio. Y ahora, aquí estoy, sentada en esta mesa, escuchando cómo mi hija me despoja de mi dignidad, como si mis décadas de esfuerzo no valieran nada. Me miran como si fuera una desconocida, como si los recuerdos que atesoro, los sacrificios que hice, fueran solo invenciones de una mente anciana. La ingratitud es una bofetada más dolorosa que cualquier golpe físico. Siento el eco de todas esas renuncias, de todos esos sueños pospuestos, y la rabia me consume. Pero esta rabia no es destructiva, es la chispa que enciende una nueva determinación. El recuerdo de Miguel, su voz que me animaba a ser fuerte, resuena con más fuerza que nunca. Él siempre me dijo que mi valor no se medía por lo que tenía, sino por lo que era. Y en este momento, Rosaura Valenzuela, la mujer que se sacrificó por sus hijos, está a punto de recordarles, y a sí misma, que su historia no ha terminado, y que su dignidad no está a la venta. Las humillaciones después de aquel almuerzo se volvieron una constante, un goteo incesante que buscaba erosionar lo poco que quedaba de mi paciencia. Sofía, influenciada por Ricardo, parecía deleitarse en cada frase cortante, en cada gesto de desprecio. Recuerdo una tarde. Yo estaba regando mis pocas plantas en el patio, un pequeño oasis de paz en medio de la tormenta, y Sofía llegó exigiendo las llaves del auto de Miguel, un viejo Fusca azul que él había guardado con tanto cariño. «Mamá, ese coche ya no sirve para nada. Deberías venderlo. Estorba y solo acumula polvo. Además, necesitamos el dinero». Su tono era imperativo, como si yo no tuviera derecho a conservar siquiera un recuerdo material de mi esposo. Mis ojos se posaron en el viejo Fusca, empolvado pero aún lleno de historias. Miguel y yo habíamos viajado en él en nuestra luna de miel, y lo había restaurado con sus propias manos hace años. Era un símbolo de nuestro amor, de nuestra juventud, de un tiempo en que la vida era sencilla y llena de esperanzas. Pero para Sofía era solo un objeto inútil, un estorbo que representaba dinero. Me negué a darle las llaves, con la voz temblorosa pero firme. Ella se fue refunfuñando, lanzando una mirada de desprecio que me heló la sangre.
Fue un pequeño acto de resistencia, pero me dio una fuerza inesperada. Otro día, mi nieta menor, Lucía, me pidió que le contara una historia. Estábamos en la sala, y justo en ese momento, Ricardo y Sofía entraron, discutiendo sobre algo trivial. «Mamá, ¿no crees que ya estás un poco mayor para esas cosas? Los niños necesitan actividades más modernas, no cuentos de abuela. Además, no queremos que les llenes la cabeza con fantasías. Necesitan ser prácticos como nosotros». Las palabras de Sofía me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Mis historias? ¿Fantasías? ¿Mi amor? ¿Anticuado? Lucía me miró con sus grandes ojos tristes y sentí cómo mi corazón se encogía. Incluso Carlos, mi hijo menor, que siempre fue más reservado, empezó a unirse al coro de desprecios, aunque de forma más sutil. «Mamá, deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y los gastos son muchos. Podrías alquilarla y así tendrías más libertad». Sus palabras sonaban a consejo, pero detrás de ellas percibía la urgencia por liberarse de la carga que yo representaba. La ironía era cruel. Toda mi vida había sido un sacrificio por ellos, y ahora me veían como una carga, un lastre del que querían deshacerse. Las reuniones familiares se volvieron una tortura. Mis opiniones eran ignoradas, mis comentarios interrumpidos, mis sugerencias desestimadas con un gesto de la mano o una risa condescendiente. Sentía que me convertía en un fantasma en mi propia casa, una sombra que se movía sin ser vista, sin ser escuchada. Ricardo era el maestro de orquesta, dirigiendo la sinfonía de mi desvalorización, y Sofía, su alumna más aventajada, ejecutaba cada nota con precisión dolorosa. La soledad se intensificó, un manto frío que me envolvía incluso en medio de la gente. El peor momento fue durante la cena de Nochebuena. Estábamos todos reunidos, y la conversación giraba en torno a los planes de Sofía y Ricardo para el futuro. Mencionaron viajes, inversiones, una vida de lujos. En un momento Sofía dijo, sin mirarme: «Claro, todo esto será posible cuando tengamos la herencia de papá. Es un alivio que mamá no se meta. Ella no tiene cabeza para estas cosas». La humillación fue pública, frente a mis nietos y otros familiares. Sentí cómo la vergüenza me quemaba el rostro, pero mantuve la compostura, una máscara de serenidad que ocultaba el volcán en erupción dentro de mí. Después de esa cena, volví a casa y me miré en el espejo. Mis ojos, antes llenos de vida y dulzura, ahora reflejaban una profunda tristeza. Las arrugas de mi rostro, que antes eran líneas de expresión de una vida bien vivida, ahora parecían surcos de dolor. La mujer que veía no era la Rosaura que recordaba, la mujer fuerte y resiliente que Miguel había amado. Me sentía marchita, transparente, como si mi existencia misma estuviera desvaneciéndose ante la indiferencia de mis propios hijos. El desprecio no solo era verbal, se manifestaba en gestos, en silencios, en miradas que evitaban la mía. Cuando les preguntaba sobre sus días, sus respuestas eran monosílabos. Cuando intentaba abrazar a Sofía, sentía su cuerpo tenso, su rechazo silencioso. Era como si la calidez que alguna vez hubo entre nosotros se hubiera evaporado, dejando solo un vacío glacial. Y en ese vacío, la angustia crecía, alimentada por la sensación de no pertenecer, de ser una intrusa en la vida de aquellos a quienes di todo. La desvalorización no solo era familiar, sino también pública. Sofía y Ricardo empezaron a esparcir rumores entre amigos y vecinos sobre mi fragilidad mental y mi incapacidad para manejar mis propios asuntos. Querían crear una narrativa que justificara sus acciones, que me presentara como una anciana senil que necesitaba ser protegida de sí misma. Las miradas de lástima de algunas personas, las preguntas condescendientes, eran un recordatorio constante de cómo mi imagen estaba siendo distorsionada, de cómo mi dignidad estaba siendo pisoteada. Cada rechazo, cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio no me derrumbaba, sino que forjaba en mí una resistencia silenciosa. Era como si cada gota de veneno que me arrojaban se transformara en un escudo invisible, protegiendo mi alma. La indignación se convirtió en un motor, la tristeza en determinación. No les daría el gusto de verme rota, de verme vencida. Mi dolor era profundo, sí,
pero también era el abono de una fuerza que ni ellos, ni yo misma, sabíamos que poseía. Y en medio de todo esto, en medio de la soledad y la humillación, me aferraba a la memoria de Miguel, a sus palabras, a su fe inquebrantable en mí. Su recuerdo era mi refugio, mi santuario, y la promesa que le había hecho, la de honrar mi dignidad, se volvió mi mantra, mi guía en la oscuridad. Porque si algo me había enseñado la vida, era que el silencio de la soledad a menudo es el crisol donde se forjan las mayores fortalezas. Sigo aquí, de pie, aunque a veces mis rodillas flaqueen. Mi corazón, aunque herido, late con una fuerza renovada. Y cada humillación, cada desprecio, no me debilita, sino que me impulsa a recordar quién soy, a reconocer el valor de mi historia, de mis sacrificios. La virada está por llegar, silenciosa, inesperada, porque la dignidad de Rosaura Valenzuela no se negocia, se defiende con el alma y con el tiempo. Si alguna vez sentiste algo parecido, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Tu apoyo es un abrazo para todas las abuelas que, como yo, buscan su lugar en el mundo. El punto de ruptura no fue un grito, ni una confrontación explosiva. Fue un silencio, una quietud helada que se apoderó de mí después de la Nochebuena. Aquella noche, al regresar a mi casa vacía, me senté en el sofá de la sala, el mismo donde Miguel y yo compartíamos nuestros sueños, y me negué a seguir llorando. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una certeza inquebrantable. Ya no rogaría por amor, ni por respeto, ni por reconocimiento. La limosna de su afecto, si es que alguna vez existió, había cesado. Había llegado el momento de actuar, pero no de una forma que ellos pudieran prever. La humillación pública en la cena de Nochebuena, con Sofía desvalorizándome frente a todos, fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando mi mente se puso en marcha de forma diferente. No habría más súplicas, no más justificaciones. Comencé a observar, a escuchar con otros oídos, a percibir las intenciones ocultas detrás de sus palabras. Ellos pensaban que yo era una anciana frágil y vulnerable, fácil de manipular, pero en lo profundo de mi ser, una fuerza que yo misma había olvidado comenzó a despertar. Empecé a cambiar pequeñas rutinas, a alterar mis horarios. Si antes solía esperar sus llamadas, ahora las respondía cuando me apetecía, o simplemente no lo hacía. Si antes me desvivía por tener la casa impecable para sus visitas esporádicas, ahora me dedicaba a mis propias cosas, a leer los libros que Miguel me había dejado, a escuchar la música que nos gustaba. Era una rebelión silenciosa, un acto de amor propio que se gestaba en la intimidad de mi hogar, lejos de sus miradas inquisitivas. Dejé de justificarme, de explicar mis decisiones. Cuando Sofía preguntaba por algo relacionado con el dinero, mis respuestas eran evasivas, cortas, dejando un halo de misterio. No les daba información, no les alimentaba su curiosidad malsana. Cada no sé o ya veremos era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de mi independencia. Sentía cómo recuperaba el control, no sobre ellos, sino sobre mí misma, sobre mi propia narrativa. Mi apariencia también comenzó a transformarse, sutilmente. Comencé a arreglarme un poco más, a usar la ropa que Miguel decía que me quedaba bien, aunque fuera para quedarme en casa. Me peinaba con más esmero, me ponía un poco de labial. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que me recordaban la mujer que había sido, la mujer que Miguel amaba y la mujer que aún existía debajo de la capa de dolor y tristeza. Era una forma de honrarme a mí misma, de reencontrarme con mi propia esencia. Por las noches, antes de dormir, repasaba las conversaciones, analizaba sus intenciones, intentaba anticipar sus movimientos. Era como si mi mente, antes nublada por el dolor, ahora estuviera más aguda, más estratégica. Empecé a recordar detalles de la vida de Miguel, de sus negocios, de sus precauciones. Él siempre fue previsor, siempre pensó en el futuro, incluso en un futuro sin él. Y esas memorias, esos fragmentos del pasado, comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Empecé a investigar, discretamente. Recordaba que Miguel mencionaba a un abogado, un tal Dr. Ramiro Soto,
con quien tenía asuntos importantes. Busqué entre sus viejos papeles, entre documentos y cartas antiguas, hasta que encontré una tarjeta con su nombre y dirección. Mi corazón dio un vuelco. Era una pista, un hilo suelto que prometía desentrañar un secreto. La curiosidad se apoderó de mí, una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Sentía una paz extraña en esta nueva fase. No era la paz de la resignación, sino la paz de la determinación. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una fuerza motriz. Ya no me sentía víctima, sino una estratega silenciosa, una jugadora en un tablero que ellos creían controlar. La idea de la venganza no me movía. Lo que me impulsaba era la recuperación de mi dignidad, la demostración de mi valía. Mis hijos seguían con sus vidas, ajenos a la transformación que se gestaba en mí. Creían que yo seguía siendo la misma, la abuela sumisa y fácil de manipular, y yo los dejaba creerlo. Cuanto más me subestimaran, más grande sería la sorpresa. Era un juego peligroso, pero necesario. Sentía una mezcla de tristeza por su ceguera y una extraña satisfacción por la ventaja que estaba ganando sin que ellos lo supieran. La soledad, que antes me oprimía, ahora se había convertido en mi aliada. Me brindaba el espacio y el tiempo para pensar, para planificar, para fortalecer mi espíritu. Me permitía ser yo misma, sin las presiones ni las expectativas de los demás. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mi propia voz interior, que me susurraba palabras de aliento y sabiduría. Era un renacer, un florecer silencioso en la oscuridad. Este punto de ruptura fue mi renacimiento. Dejé de ser la Rosaura que ellos esperaban, la que lloraba y suplicaba. Me convertí en la Rosaura que Miguel conocía, la mujer fuerte, inteligente y resiliente. El camino sería largo y difícil, pero ya no estaba sola. Llevaba conmigo el recuerdo de Miguel, la fuerza de mis antepasados y la certeza de que mi dignidad era un tesoro que nadie, ni siquiera mi propia familia, podría arrebatarme. La partida había comenzado. El descubrimiento de la tarjeta del doctor Ramiro Soto en los papeles de Miguel no fue una casualidad, fue una señal, un hilo invisible que me guiaba en la oscuridad. Recordaba vagamente a Miguel mencionando su nombre, siempre con un tono de confianza y respeto, especialmente cuando se trataba de asuntos delicados. Él era un hombre que lo tenía todo planeado, un estratega silencioso como yo empezaba a ser, y ahora sus precauciones se revelaban como un salvavidas inesperado en medio de la tormenta que mis hijos habían desatado. Esa misma tarde, con la tarjeta apretada en mi mano, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Era como si Miguel, incluso desde el más allá, me tendiera una mano, un recordatorio de que no estaba sola. La dirección era en un barrio discreto, no muy lejos de aquí. Me vestí con mi mejor ropa, la misma que usaba para ocasiones especiales, y me puse un pañuelo de seda que Miguel me había regalado. Era un acto simbólico, una forma de vestirme para la batalla que se avecinaba, una batalla que, por primera vez, sentía que podía ganar. Al llegar al elegante y sobrio bufete del doctor Soto, el ambiente me transmitió una sensación de profesionalismo y discreción. La recepcionista, una mujer, amable de mediana edad, me indicó que el doctor me esperaba. Al entrar en su despacho, un hombre de cabellos plateados y mirada serena se levantó para recibirme. Su rostro no me era desconocido. Lo había visto en alguna que otra reunión social con Miguel, pero nunca habíamos conversado en profundidad. «Señora Valenzuela, la estaba esperando», dijo con una voz tranquila, invitándome a sentarme. Sus palabras me sorprendieron. ¿Esperando? ¿Cómo? No pude terminar la frase. Él sonrió, amablemente. Miguel fue un hombre muy previsor, Rosaura. Él me pidió que, en caso de su fallecimiento, si usted alguna vez me contactaba, le revelara un secreto que guardó celosamente de todos, incluso de sus propios hijos. Mi corazón latió con fuerza. Sentí un nudo en la garganta. ¿Un secreto? ¿Qué más podía haber? El doctor Soto se inclinó y abrió un cajón de su escritorio, extrayendo una caja fuerte pequeña y un sobre lacrado. «Aquí está, señora. Miguel me confió esto hace muchos años. Es su verdadero testamento.
el que complementa el que ya es de conocimiento público, pero con detalles cruciales que solo usted y yo conocemos. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Contenía no solo un testamento, sino también documentos sellados y una llave pequeña. La intriga me consumió. Dentro del sobre había una carta de Miguel, escrita con su puño y letra, con su caligrafía firme y familiar. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer sus primeras palabras. Mi querida Rosaura, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Sé que estarás triste, pero también sé que eres fuerte. Siempre te he admirado por tu valentía y tu determinación, y precisamente por eso he tomado algunas precauciones para protegerte. Cada palabra era un bálsamo para mi alma herida. Él siempre pensó en mí. La carta continuaba explicando el secreto. Miguel, previendo la posible avaricia de nuestros hijos, había invertido, a lo largo de décadas y en total secreto, en una pequeña pero próspera sociedad empresarial con un antiguo amigo, un hombre de negocios astuto y leal. Esta empresa, que se dedicaba a la exportación de productos agrícolas, había generado ganancias considerables, mucho más de lo que jamás imaginé. Había también una cuenta bancaria secreta, con un valor sustancial, resultado de años de ahorro meticuloso de ambos, y la escritura de un hermoso apartamento en la playa, mi sueño de toda la vida. El doctor Soto confirmó cada palabra de Miguel, mostrándome los documentos. La sociedad empresarial está legalmente a su nombre, señora Rosaura. Miguel la designó como única propietaria. Y esta cuenta bancaria, aunque era de ambos, ahora está enteramente bajo su control. El apartamento en la playa también es suyo, legalmente transferido. La magnitud de la revelación me dejó sin aliento. No era solo dinero. Era la prueba de la previsión de Miguel, de su amor incondicional, de su confianza en mí. Mis ojos se posaron en la llave que venía en el sobre. «Y esta llave, señora», dijo el doctor Soto, «es de un pequeño cofre de seguridad que Miguel tenía. Él me dijo que contenía algo personal, solo para usted». La abrí. Dentro había algunas joyas que Miguel me había regalado a lo largo de los años, su reloj de bolsillo favorito y una foto nuestra de cuando éramos jóvenes, sonriendo, llenos de vida. Era un tesoro sentimental, un recordatorio de que, más allá de la riqueza material, el amor verdadero era mi mayor herencia. La revelación del secreto no solo me dio seguridad financiera, sino que restauró algo mucho más valioso: mi fe en el amor de Miguel y en mi propia capacidad. Él siempre me había visto como una igual, una compañera digna, y esa verdad, ahora expuesta, era la base de mi fortaleza. Miré al doctor Soto, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de esperanza. El tablero de juego había cambiado, y esta vez yo tenía las mejores cartas. Con los documentos de Miguel en mis manos y el plan claro en mi mente, salí del bufete del doctor Ramiro Soto con una determinación renovada. El aire de la calle parecía más ligero, el sol más brillante. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros, reemplazado por una energía que hacía mucho no sentía. Mi primer paso estratégico fue, por supuesto, consolidar mi posición legal. El doctor Soto, con su vasta experiencia y discreción, se convirtió en mi aliado más importante en esta silenciosa guerra por la dignidad. Nos reunimos varias veces en los días siguientes, en su oficina o en un café discreto, para discutir cada detalle del plan. La idea no era despojar a mis hijos de todo, sino restablecer un equilibrio, un sentido de justicia. Decidimos que Sofía y Carlos recibirían una pequeña parte de la herencia directa de Miguel, lo que les correspondía legalmente en el primer testamento, pero la totalidad de la sociedad empresarial, la cuenta bancaria secreta y el apartamento en la playa serían transferidos legalmente a mi nombre, tal como Miguel lo había dispuesto en su testamento oculto. El doctor Soto se encargó de todos los trámites legales, con una eficiencia y una confidencialidad impecables. Cada documento, cada firma, cada transferencia bancaria se realizó en absoluto secreto, lejos de los ojos curiosos de Sofía y Ricardo. Era un proceso lento y meticuloso, pero cada paso me llenaba de una satisfacción silenciosa.
Sentía que estaba recuperando no solo bienes materiales, sino también mi propia voz, mi propia autonomía, que habían intentado arrebatarme. Mientras el doctor Soto trabajaba en el aspecto legal, yo me concentraba en mi propia fortaleza emocional. Sabía que la confrontación final sería difícil, que implicaría dolor y resentimiento. Pero ya no era la misma Rosaura que lloraba en silencio. Leía los libros de Miguel sobre finanzas y negocios, aprendiendo los detalles de la empresa que ahora era mía. Quería entender cada aspecto, no solo para manejarla, sino para demostrarme a mí misma que era capaz, que no era la anticuada que ellos creían. Además de los aspectos financieros y legales, el plan incluía una reconstrucción de mi vida personal. Empecé a cuidar de mi jardín con más esmero, a cocinar mis platos favoritos, a escuchar la música que me traía buenos recuerdos. Incluso, después de pensarlo mucho, decidí visitar la vieja casa de mi infancia, que había estado vacía y abandonada por años. Fue un viaje al pasado, un reencuentro con mis raíces, que me dio una perspectiva renovada de mi propia resiliencia. En la casa de mi infancia, entre el polvo y los recuerdos, reencontré fotos antiguas de mis padres, cartas de amor de Miguel de cuando éramos novios, y hasta el primer coche de Miguel, ese Fusca azul que tanto cariño le tenía y que Sofía quería vender. Era un tesoro de memorias, símbolos de un pasado de luchas, pero también de amor incondicional y de un valor que se había forjado en la adversidad. Cada objeto era un recordatorio de quién era y de dónde venía, de la fuerza que me había traído hasta aquí. Aquella visita me reafirmó. Las imágenes de mis padres trabajando incansablemente, las cartas de Miguel llenas de promesas de un futuro juntos, el viejo Fusca, testigo de nuestros primeros sueños. Todo me recordó que la vida es una sucesión de ciclos, de pérdidas y de renacimientos. Sentí que no solo estaba recuperando mi patrimonio, sino también mi identidad, mi historia, que ellos habían intentado borrar con su desprecio. Mientras tanto, Sofía y Ricardo seguían con su vida, ajenos a mi movimiento silencioso. Se jactaban de sus planes futuros, de cómo la herencia de Miguel les permitiría alcanzar sus ambiciones. Y yo los dejaba hablar, los dejaba soñar, sabiendo que la realidad que les esperaba sería muy diferente a la que imaginaban. Mi silencio era mi mayor arma, mi mayor ventaja estratégica. El doctor Soto me aconsejó sobre cómo mantener la calma, cómo manejar la información, cómo prepararme para el inevitable enfrentamiento. Me enseñó a documentar cada interacción, cada conversación, cada humillación, para tener un registro claro de lo que había sucedido. Era una forma de protegerme, de asegurarme de que mi versión de la historia prevalecería. Cada día era un paso más en este camino hacia mi dignificación. No había prisa, no había impaciencia. La paciencia se había convertido en mi mejor virtud y la discreción en mi modus operandi. Sabía que la justicia, la verdadera justicia, no se lograba con gritos ni con arrebato, sino con inteligencia, con estrategia y con una inquebrantable fe en el propio valor. Y eso lo había aprendido de la mejor manera, a golpes de realidad. Mientras Sofía y Ricardo creían que yo estaba frágil, sumida en mi duelo y mi supuesta incapacidad para entender negocios, yo vivía una vida doble, una existencia paralela que se desarrollaba en secreto y con una determinación inquebrantable. Para ellos, yo era la abuela vulnerable, la viuda en pena que necesitaba ser protegida y, por supuesto, despojada de sus bienes. Para mí, era la Rosaura que resurgía de las cenizas, la estratega silenciosa que, paso a paso, reconstruía su vida y preparaba el terreno para el enfrentamiento. Ellos me visitaban con menos frecuencia, lo cual, irónicamente, me daba más libertad. Por las mañanas, después de que supuestamente descansaba, me sumergía en el estudio de los documentos de la sociedad empresarial. El doctor Soto me había facilitado informes financieros, balances, proyecciones, aunque al principio era un mundo ajeno para mí. Me esforcé por comprender cada término, cada cifra. Leía libros sobre administración y gestión. Hacía preguntas al doctor Soto. Y poco a poco, los números empezaron a tener sentido. Descubrí que la empresa era sólida, con un gran potencial de crecimiento,
un legado que Miguel había construido con visión y esfuerzo. Mantener la fachada de fragilidad no era fácil. A veces me costaba contener una sonrisa irónica cuando Sofía me daba consejos sobre cómo manejar mis gastos, o cuando Ricardo se lamentaba de la difícil situación económica que él y mi hija atravesaban, esperando que yo les ofreciera alguna ayuda. Yo los escuchaba con una expresión de preocupación, asintiendo con la cabeza, alimentando su ilusión de que yo era la víctima. Mi actuación era impecable, cada gesto, cada palabra, cuidadosamente calculados para no levantar sospechas. Mientras ellos me veían como una carga, yo me fortalecía física y mentalmente. Comencé a caminar por las mañanas, a hacer ejercicios ligeros, a meditar. Retomé viejos pasatiempos que había abandonado por falta de tiempo o energía, como pintar acuarelas y leer poesía. Me sentía más viva que nunca, como si cada día fuera una oportunidad para explorar una nueva faceta de mí misma. El apartamento en la playa, mi futuro refugio, se había convertido en un poderoso motor, una promesa de paz y libertad. El doctor Soto me mantuvo al tanto de los progresos legales. La transferencia de los bienes a mi nombre se realizó sin contratiempos, con la discreción que habíamos acordado. Me sentía más segura, más protegida, sabiendo que el control de mi patrimonio estaba firmemente en mis manos. Hablábamos de las posibles reacciones de mis hijos cuando se enteraran, de los argumentos que usarían, de las artimañas que intentarían. Estábamos preparados para cualquier escenario. Cuando Sofía o Carlos me llamaban para chequear cómo estaba, yo respondía con una voz un poco cansada, quejándome de algún pequeño malestar o de la soledad. Les daba la información justa para que creyeran que todo seguía igual, que yo seguía siendo la misma abuela frágil de siempre. Era un juego de paciencia, de engaño sutil, y cada vez me sentía más cómoda en mi papel, más segura de mis movimientos. Incluso cuando Ricardo venía a casa con algún amigo que era supuestamente experto en inversiones, yo escuchaba con atención, fingiendo interés, pidiéndoles que me explicaran con palabras sencillas lo que decían. Ellos se sentían superiores, se regodeaban en su supuesta inteligencia, sin saber que yo estaba absorbiendo cada detalle, cada estrategia, para usarla en mi propio beneficio. Estaba aprendiendo de mis adversarios. La vida doble era agotadora a veces, pero la adrenalina de saber que estaba tejiendo mi propio destino me mantenía en pie. Las mañanas las dedicaba a mis asuntos, a consolidar mi futuro, a fortalecer mi posición. Las tardes, a la fachada, a mantener la ilusión de mi debilidad. Y por las noches, me retiraba a mi santuario, repasando el día, planificando el siguiente, sintiendo la proximidad de la virada. Pensaba en Miguel, en su visión, en cómo había previsto todo esto. Él me había dejado no solo una herencia material, sino también una lección de vida. La importancia de ser precavido, de confiar en el instinto y de nunca subestimar el poder de la paciencia y la discreción. Su legado era mucho más profundo de lo que mis hijos jamás podrían comprender. A veces, la tentación de revelar todo de golpe era fuerte, de ver sus caras de asombro y desilusión, pero sabía que el momento aún no era el adecuado. La construcción de una fortaleza no se hace de un día para otro. Requiere tiempo, esfuerzo y una planificación meticulosa. Y yo estaba decidida a construir la mía, ladrillo a ladrillo, en silencio, hasta que fuera inexpugnable. Así, mientras los días pasaban y ellos seguían subestimándome, yo crecía. Cada día era una victoria silenciosa, una capa más de fuerza que se añadía a mi espíritu. La Rosaura frágil estaba desapareciendo, dando paso a una mujer empoderada, lista para recuperar lo que era suyo por derecho y por justicia. La espera valdría la pena, porque la lección que les daría sería inolvidable. Si te sientes identificado con esta lucha por la dignidad, suscríbete a este canal para que más historias como la mía tengan voz. El día de la verdad llegó, puntual y cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sofía y Ricardo habían convocado una reunión familiar, con la excusa de formalizar la división de la herencia, pero en realidad, para imponerme su voluntad. Estábamos todos en la sala,
los rostros de Sofía y Ricardo radiantes de una complacencia anticipada, mientras yo, sentada con una serenidad inusual, observaba cada uno de sus movimientos. A mi lado, el doctor Ramiro Soto, con su presencia discreta pero firme, era mi ancla, el símbolo de la fortaleza que había cultivado en secreto. El aire se sentía denso, como antes de una tormenta. Sofía, con su voz altiva y un documento en la mano, comenzó a exponer sus planes. Hablaba de la casa, de las pocas economías que Miguel había dejado a la vista, de cómo repartirían los bienes según su conveniencia. Mencionó la venta del viejo Fusca de Miguel y hasta sugirió que yo me mudara a una residencia para mayores, lo cual me heló la sangre. Hablaba con la autoridad de quien ya ha ganado, con la complacencia de quien cree que la partida está totalmente a su favor. Ricardo asentía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cuando Sofía hizo una pausa, creyendo que había sellado mi destino, tomé la palabra. Mi voz, aunque baja al principio, resonó con una claridad que los sorprendió. «Sofía, Ricardo», dije mirándolos directamente a los ojos, sin una pizca de temor. «Les agradezco la preocupación, pero la verdad es que la herencia de Miguel es un poco más compleja de lo que ustedes imaginan». Sus sonrisas se desvanecieron, reemplazadas por una expresión de confusión. Sabía que el primer golpe había aterrizado. El doctor Soto, a una señal mía, se levantó con los documentos en la mano. «Permítanme ilustrarles, señores», dijo con su voz pausada y profesional. «El señor Miguel Valenzuela, en su previsión, dejó un testamento adicional, un testamento que detalla la verdadera extensión de su patrimonio y la voluntad de su esposa, la señora Rosaura Valenzuela». La mención de un testamento adicional causó un silencio sepulcral en la sala. Las miradas de Sofía y Ricardo se cruzaron, una mezcla de incredulidad y un incipiente temor. El doctor Soto continuó, desglosando cada punto con precisión legal. Habló de la sociedad empresarial, de los considerables beneficios que generaba y de cómo Miguel me había designado como única propietaria. Mencionó la cuenta bancaria secreta, con su sustancial suma de dinero, y la escritura del apartamento en la playa, mi sueño de toda la vida, todo legalmente a mi nombre. Cada revelación era un golpe directo, una bofetada helada que disipaba su complacencia. Los rostros de Sofía y Ricardo se fueron tornando pálidos. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora estaban dilatados por el pánico y la incredulidad. No podían creer lo que escuchaban, lo que veían. Los documentos, con sellos y firmas, eran irrefutables. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies, revelando un abismo de planes frustrados y ambiciones derrumbadas. Su mundo, construido sobre la expectativa de una herencia fácil, se estaba desmoronando ante sus ojos. Sentí una extraña mezcla de dolor y satisfacción. Dolor por ver la avaricia de mis hijos expuesta de una manera tan cruda, pero satisfacción por haber recuperado mi dignidad, por haberles demostrado que no era la anciana ignorante que ellos creían. Su desesperación era palpable, sus susurros ahogados, sus manos temblorosas. El doctor Soto les explicó las implicaciones legales, dejando claro que mi decisión era irrefutable. Me levanté de mi asiento y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente poderosa. Mis rodillas ya no temblaban. La voz me salió firme, con una autoridad que nunca antes había usado con ellos. «He decidido que ustedes recibirán una parte de la herencia directa de su padre, lo que les corresponde legalmente», dije. «Pero el resto de mi patrimonio, lo que Miguel y yo construimos juntos con tanto esfuerzo, lo administraré yo misma». Su asombro era absoluto, sus bocas entreabiertas. «Ustedes tendrán que vivir de acuerdo con sus propias elecciones, sin la dependencia financiera de su madre», continué, sintiendo cómo cada palabra resonaba con la fuerza de la verdad. «No cortaré lazos, porque son mis hijos y mis nietos, pero estableceré límites claros. No habrá más humillaciones, no más desprecios, no más intentos de pisotear mi dignidad». La dinámica de poder había cambiado drásticamente, y ellos lo sabían. Ricardo intentó balbucear una excusa, una justificación, pero mi mirada lo detuvo. Sofía, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse, pero retrocedió ante mi firmeza.
Mis nietos, aunque pequeños, percibieron la tensión, la magnitud del momento. Era la revelación, no solo de un testamento secreto, sino de la verdadera Rosaura, una mujer que había sido subestimada, pero que se había levantado con una fuerza inquebrantable. El doctor Soto, con un gesto profesional, se despidió, dejando los documentos en la mesa como evidencia irrefutable. Sofía y Ricardo se quedaron en silencio, incapaces de articular una palabra, sus rostros marcados por la derrota y el arrepentimiento. Se habían encontrado con una muralla que no esperaban, con una determinación que habían subestimado. Yo, Rosaura Valenzuela, de pie, había recuperado mi voz, mi patrimonio y, lo más importante, mi dignidad. La justicia emocional había sido restaurada, no con venganza, sino con la verdad. Había demostrado que el amor propio es la mayor de las herencias y que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de defender. Y esa noche, bajo las estrellas, sentí la presencia de Miguel, sonriendo, orgulloso. Mi vida había dado un giro de 180 grados. El silencio después de la revelación en la sala fue tan denso que casi podía tocarse. Sofía y Ricardo, hasta hacía un minuto dueños de la situación, ahora parecían estatuas de sal, petrificados por la incredulidad y el pánico. Sus caras, antes complacientes, se habían transformado en máscaras de puro asombro y derrota. La verdad, desnudada por el doctor Soto y confirmada por mi voz, se había estrellado contra su avaricia como una ola gigante contra una roca, pulverizando sus planes y sus expectativas. Habían subestimado a su madre, y ahora la consecuencia era ineludible. Ricardo fue el primero en reaccionar, balbuceando una serie de incoherencias, intentando encontrar una explicación, una forma de refutar lo que acababa de escuchar. Pero esto es imposible, mamá. Papá no. Él no haría esto. Esto debe ser un error. Sus ojos buscaban una salida, una negación que no existía. Sofía, con lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de rabia y frustración, se puso de pie, su silla cayendo al suelo con un estruendo. «Mamá, ¿cómo pudiste? Siempre te dimos todo. Te cuidamos». Su voz era un lamento lleno de falsedad. Mi mirada, que había mantenido la serenidad durante todo el proceso, se posó en Sofía con una firmeza inquebrantable. «Cuidarme, Sofía», dije, mi voz calmada pero cargada de autoridad. «No es despojarme de mi dignidad, ni tratarme como una anciana incapaz. Cuidarme es respetarme, es valorar los sacrificios que hice por ustedes durante toda mi vida. Y eso, hija mía, es algo que olvidaste hace mucho tiempo». Mis palabras, sin gritos ni reproches, fueron más cortantes que cualquier cuchillo. El ambiente se cargó de una tensión insoportable. Carlos, que había permanecido en un segundo plano, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Mis nietos, ajenos a la magnitud del drama, comenzaron a inquietarse, sintiendo la energía negativa que emanaba de sus padres. La burbuja de control que Sofía y Ricardo habían construido cuidadosamente, esa fachada de benevolencia y preocupación, se había reventado en 1000 pedazos, revelando la amarga verdad de su codicia. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y devastadoras para ellos. Sus rostros reflejaban la impotencia, la frustración de ver cómo sus planes de riqueza fácil se esfumaban ante sus ojos. El doctor Soto se despidió con un gesto cortés, dejando claro que el asunto estaba legalmente zanjado y que no había marcha atrás. La bola de nieve de sus ambiciones había chocado contra la montaña de la previsión de Miguel y mi propia determinación. Los intentos de manipulación de Ricardo, sus amenazas veladas, sus súplicas, chocaron contra un muro infranqueable. Sofía, por su parte, alternaba entre el llanto y la indignación, intentando hacerme sentir culpable, como si yo fuera la villana de la historia. Pero ya no había espacio para la culpa en mi corazón. Había pasado demasiados años cargando con ella, y ahora era libre. Había aprendido que el amor incondicional no significa permitir el abuso. La dinámica de poder en la familia se había invertido de forma abrupta. Yo, la matriarca que habían intentado relegar a un segundo plano, ahora era quien sostenía las riendas. No había gritos, no había confrontaciones explosivas, solo una firmeza silenciosa que emanaba de una autoridad moral y legal
que ellos no podían desafiar. La era de la sumisión había terminado y había comenzado la era de la dignidad. Mis condiciones fueron claras. La casa familiar seguirá siendo un lugar donde todos son bienvenidos, pero bajo mis reglas. No habrá más injerencias en mi vida, ni en mis decisiones. Ustedes tendrán que valerse por sí mismos, construir sus propios caminos, así como yo construí el mío. Era una declaración de independencia, un ultimátum que los obligaba a enfrentar la realidad de sus propias vidas sin la red de seguridad que esperaban. La imagen de sus rostros, marcados por el impacto y la derrota, quedó grabada en mi memoria. Fue el clímax de una batalla que había librado en silencio. Una batalla por mi valor, por mi historia, por el legado de Miguel. Y aunque el sabor de la victoria era dulce, también tenía un matiz de tristeza por la fractura que se había generado en la familia. Pero sabía que era una fractura necesaria para mi propia sanación. En los días siguientes, el silencio de Sofía y Ricardo fue casi tan elocuente como sus lamentos. No hubo llamadas, no hubo visitas. Era el resentimiento mudo de quienes han sido despojados de algo que creían suyo por derecho. Y en esa ausencia, encontré una nueva paz, una calma que me permitía respirar profundamente por primera vez en años. La tranquilidad de mi hogar se volvió mi refugio, mi santuario. La verdadera consecuencia de este clímax no fue solo el cambio en el reparto de la herencia, sino la transformación de mi propia esencia. La Rosaura que había llorado en silencio se había ido, reemplazada por una mujer que se conocía a sí misma, que valoraba su pasado y que miraba el futuro con una confianza inquebrantable. Había sobrevivido a la traición, había recuperado su dignidad y ahora estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Uno lleno de propósito y libertad. La vida, después del clímax, comenzó a tomar un nuevo rumbo, como un río que, tras desbordarse, encuentra su cauce y fluye con una serenidad inesperada. Mis días, que antes estaban llenos de una quietud melancólica, ahora vibraban con un propósito renovado. La primera y más significativa decisión fue mudarme al apartamento en la playa. Ese sueño que Miguel y yo habíamos acariciado durante años y que ahora se materializaba como un símbolo de mi nueva libertad. Las olas, con su vaivén constante, se convirtieron en la banda sonora de mi renacimiento, el susurro de una paz largamente anhelada. El apartamento, bañado por la luz del sol y con el aroma salino del mar, se convirtió en mi santuario. Lo decoré con los objetos más preciados, aquellos que me recordaban a Miguel y a los momentos felices, sin la opulencia, pero con la calidez de un hogar. Las mañanas las dedicaba a pasear por la orilla, sintiendo la arena bajo mis pies, dejando que la brisa marina disipara los últimos vestigios de tristeza. Cada amanecer era una promesa, una oportunidad para reinventarme, para vivir plenamente, lejos de las sombras del pasado. La gestión de la sociedad empresarial, que antes me parecía una tarea abrumadora, se convirtió en un desafío estimulante. Con la guía del Dr. Soto y el apoyo del antiguo socio de Miguel, me fui familiarizando con el mundo de los negocios. Descubrí una faceta de mí misma que desconocía, la de una mujer astuta, con intuición para las inversiones y la capacidad de tomar decisiones importantes. Las reuniones, los informes, los proyectos, todo me mantenía activa, con la mente ocupada y el espíritu alerta. Pero más allá de los números y las ganancias, mi enfoque principal fue utilizar parte de la prosperidad de la empresa para causas sociales. Siempre recordé las dificultades que Miguel y yo habíamos enfrentado y la importancia de la solidaridad. Invertí en programas educativos para niños desfavorecidos, en proyectos de desarrollo comunitario en mi antiguo barrio y en la creación de un pequeño fondo para mujeres viudas en situaciones difíciles. Dar, sin esperar nada a cambio, se convirtió en una fuente de inmensa satisfacción. La relación con mis nietos fue uno de los aspectos más gratificantes de este nuevo capítulo. Ellos, ajenos a las complejidades de la herencia y las rencillas de sus padres, empezaron a visitarme con más frecuencia en el apartamento de la playa. Con ellos podía ser simplemente abuela, sin las sombras del pasado. Les contaba historias, jugábamos en la arena, veíamos películas.
Percibía en sus ojos una nueva admiración, un respeto genuino que antes no existía. Sofía y Ricardo, por su parte, mantuvieron una distancia prudente. Las llamadas eran esporádicas, las visitas contadas. Supongo que el orgullo herido y el resentimiento les impedían acercarse. Carlos, sin embargo, con el tiempo, comenzó a buscarme. Reconoció el error de su silencio y, con humildad, se disculpó por no haberme apoyado. Aunque la relación no volvió a ser la misma de antes, logramos construir un puente de respeto y entendimiento, una conexión basada en la verdad. La soledad, que antes era una carga, se transformó en una bendición. Me permitía disfrutar de mi propia compañía, de la lectura, de la música, de la contemplación del mar. Tenía tiempo para reflexionar sobre mi vida, sobre los sacrificios hechos y las lecciones aprendidas. Comprendí que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la paz interior, en la dignidad recuperada y en la capacidad de forjar el propio destino. También me reencontré con viejas amistades, aquellas que habían permanecido a mi lado en los momentos difíciles. Con ellas compartía risas, conversaciones profundas y la alegría de los pequeños placeres de la vida. Sus abrazos sinceros, sus palabras de apoyo, eran un bálsamo para mi alma. Comprendí que la red de apoyo es fundamental, que la compañía de aquellos que nos valoran por quienes somos es un tesoro invaluable. El viejo Fusca azul de Miguel, ese símbolo de nuestra juventud y de su amor, lo restauré con la ayuda de un mecánico amigo. No era para usarlo a diario, sino para conservarlo como un objeto de valor sentimental, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero y la resiliencia siempre perduran. A veces, me sentaba en el asiento del conductor, recordaba nuestros viajes y sentía la presencia de Miguel a mi lado. Mi vida se había convertido en un testimonio viviente. La historia de Rosaura Valenzuela, la viuda que fue traicionada por sus propios hijos, pero que se levantó con dignidad y fortaleza, empezó a ser conocida. Personas me escribían, me buscaban, pidiendo consejo, buscando inspiración en mi historia. Me convertí, sin buscarlo, en un faro de esperanza para aquellos que, como yo, habían sido subestimados y humillados. La justicia emocional había sido restaurada. Había demostrado que la dignidad no se compra, se conquista con cada paso firme, con cada decisión valiente, y que el amor propio es la mayor de las herencias, un tesoro que nadie puede arrebatar. No había rencor en mi corazón, solo gratitud por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de vivir plenamente, con autenticidad y propósito. Y así, desde mi apartamento frente al mar, con el sonido de las olas como testigo, Rosaura Valenzuela, la mujer que renació de sus propias cenizas, miraba el horizonte con la certeza de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, siempre ofrece la oportunidad de construir un nuevo comienzo, uno donde la felicidad es una elección y la libertad una realidad. Hoy, desde mi balcón frente al inmenso azul del mar, miro el horizonte y siento una gratitud profunda. Mi vida, que parecía destinada a la tristeza y la resignación, se ha transformado en un testimonio de resiliencia. Las cicatrices de la traición y el desprecio aún existen. Son parte de mi historia, pero ya no duelen. Se han convertido en recordatorios de la fuerza que descubrí en mí misma, de la capacidad de reinventarme cuando todo parecía perdido. Cada ola que rompe en la orilla me susurra la sabiduría de la vida, que después de la tormenta siempre llega la calma y que el sol siempre vuelve a brillar. La verdadera herencia, lo he aprendido con dolor y con gozo, no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias. Se mide en la dignidad recuperada, en la paz que se conquista después de la batalla y en el amor propio que florece en los momentos más oscuros. Miguel siempre me lo dijo, y ahora lo entiendo en lo más profundo de mi ser. Mi valor no dependía de lo que los demás pensaran o dijeran de mí, sino de la mujer que yo sabía que era. Esa es la lección más grande que he recibido, el legado más valioso. Mis nietos, con sus risas y sus abrazos sinceros, son el eco de la pureza que aún existe en el mundo. Su admiración, su respeto, son un bálsamo para mi alma. Con ellos,
construyo un futuro diferente, basado en el afecto genuino y en la verdad. Les enseño con mi ejemplo que la familia es un tesoro, pero que la dignidad personal es innegociable y que el amor, el verdadero amor, nunca se impone, se ofrece con libertad y se recibe con gratitud. El camino no ha sido fácil y no siempre fue evidente. Hubo noches de insomnio, dudas y el miedo a no ser suficiente, pero cada pequeño paso, cada acto de resistencia silenciosa, me llevó a este momento de plenitud. La paciencia se convirtió en mi aliada, la discreción en mi escudo y la fe inquebrantable en mí misma, en mi motor. He aprendido que la fortaleza no se manifiesta solo en el grito, sino también en el silencio, en la capacidad de observar, de planificar y de ejecutar con sabiduría. La vida me dio una segunda oportunidad, una invitación a vivir plenamente, con propósito y sin ataduras. He abrazado esta oportunidad con los brazos abiertos, dedicándome a causas que me apasionan, compartiendo mi historia para inspirar a otros y disfrutando de cada amanecer en mi paraíso frente al mar. Mi corazón, que alguna vez estuvo roto, ahora late con una alegría serena, una alegría que se nutre de la autenticidad y de la libertad de ser yo misma. Si mi historia ha resonado en tu corazón, si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este viaje de resiliencia. Suscríbete a este canal, déjame tus comentarios y comparte tu propia experiencia. Tu apoyo ayuda a mantener vivas historias reales como la mía, historias que nos recuerdan que la verdadera herencia no está en lo que se recibe, sino en lo que se es capaz de construir con la propia fuerza y que la dignidad se conquista.